de atmósfera, lo utilizó mucho eso de cambiar la atmósfera. Y realmente, si cambiamos la atmósfera, si nos ponemos a pensar, ¿no? En el mundo en el que vivimos, está lleno de atmósferas, porque ahorita llegas a una iglesia y ahorita se siente la atmósfera como si ahorita estuviera lleno este lugar, y toda la gente, they would be hurting for me, they would be like, oh, this guy, no pueden conectarse, este servicio, he's kind of like, está en una atmósfera de pánico, de nerviosismo. Y muchas de las veces, imagínense, yo puedo traer una palabra totalmente de verdad, yo puedo traer una palabra que el Señor me dio a mí, me la compartió para traerla al pueblo, a la gente, pero como la gente diagnosticó una atmósfera de nerviosismo, de el cable se mueve, del cable se quita, entonces ya vamos a quitarnos de hecho él no sabe de lo que está hablando, porque si no sabe conectar el cable, ¿cómo va a saber lo que está diciendo, no? Entonces se vuelve una atmósfera de prejuicio, así se las planteo, se vuelve una atmósfera de prejuicio de qué está pasando aquí. Entonces este día, esta prédica del día de hoy, yo más o menos la intenté preparar para darnos cuenta de las atmósferas que hay en esta vida. Una de ellas es la atmósfera de las festividades, una atmósfera de que mes tras mes hay una festividad que predomina en el país. ¿Me siguen? Si nos damos cuenta de que cada mes en este país hay algún tipo de festividad que predomina. Ahora, esto que les traigo también, démonos cuenta de que en la atmósfera de tu trabajo, en tu semana, ya sea que el caso del brother Mario, a lo mejor no durmió mucho porque está de noche, en el caso de Daniel, la semana pasada se bajó el trabajo, en el caso de mi papá, de la misma manera, Ernesto, con todos sus tipos de problemas que él puede tener en esa atmósfera de su computadora, en su cuarto, ni un ruido, ni un grillo oye el brother Ernesto, ahí está. Mi mamá, Lili, todos, o sea, en la semana algún tipo de atmósfera, luchas, ¿no? Que estamos enfrentando literalmente. Y la pregunta de siempre, ¿no? Ya ahorita ya les hablé del prejuicio que pudieron haber hecho en estas computadorcitas aquí arriba. Ya dijeron, y no conectaron bien. Ahora imagínense extraños, gente que no nos conoce. Ya estás armando un prejuicio. El Fito, ¿qué vas a ver? O si el Fito es más fanático al fútbol, ¿tú crees que le va? Pequeños prejuicios, a lo mejor no, ¿verdad? Pero podemos siempre estar tratando de formular alguna razón de por qué nos gusta lo que nos gusta, por qué hablamos lo que hablamos. Y pregúntatelo, ¿por qué? ¿Qué atmósfera creó que tú fueras americanista? ¿Qué atmósfera hizo que Ernesto le fuera a los Chicago Bulls? ¿Qué atmósfera creó que mi papá le gustara Matute? No sé, dime, algo. ¿Fue alguna atmósfera? ¿Fueron cosas a Lili los Backstreet Boys? ¿Qué atmósfera fue? ¿Qué programa de MTV, cómo se llamaba? Con Carson Daly, Total Request Live. ¿Qué atmósferas creó en el ambiente? Why do we enjoy what we enjoy? ¿Por qué nos gusta lo que nos gusta? Pregúntatelo. Y el verso base del día de hoy, el verso base que quiero leer es este: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ahí dice 2 de Corintios 4:1-11. Nice job on where Katie put the I told her it needs to stay on there, y mira dónde me lo puso. Anyways, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Teniendo nosotros este ministerio, grábense eso, renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso. No andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Yo no hablo aquí para que se llene esta cajita, pero esta cajita es un fruto de la bendición de lo que algún día, de que si un ministerio crece, ¿sí me entienden? Si un ministerio crece, es parte de. Yo no me paro aquí a decir verdades absolutas. El diezmo es bíblico, se los digo yo, porque eso es un absoluto. Yo no les digo que tampoco, pero
Aquí dice: no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana. Esta cabecita, esta computadora, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Mira, allá son los hermanos, allá están los aleluyas, hasta allá. Entonces ellos ya tienen un prejuicio de lo que se quiere en las iglesias, que es llenar, ya sea que sea llenar estas cajitas, ya sea que sea aprovecharse de tu autoridad como ministro al frente de una congregación, pero adulterando y aventajando del ser ministro del Señor. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Yo no estoy aquí para que miren los Vans que me compré. Yo no estoy aquí Ernesto no está aquí para que le haga hacia su pelo y se deslice al lado de su cara. ¿Sí me entiendes? No nos estamos predicando para que nos veas a nosotros, para que veas lo que yo dije, sino estamos sembrando una semilla, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Un ministro, míralo como tu siervo por amor a Jesús, que te comparte la palabra, te comparte el evangelio, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Más claro ni el agua. Entonces, les digo, puse esto porque me parece muy relevante. Los métodos que se utilizan en las iglesias para evangelizar, que es básicamente apelar, por decir, la argumentación, cómo se maneja o cómo se trabaja la argumentación, es tú dices un statement, you make a claim, y tú dices que te va a llevar a la conclusión de algún problema. Entonces te provee lo apropiado con datos científicos para que tu claim tenga sustento a lo que tú estás diciendo. Y en cuanto a la diferencia de un debate es estructurado para que el brother que dice una vez salvo, siempre salvo, calvinismo contra arminianismo, y el arminianismo es una rama en la teología que te puede decir, no, la salvación sí se pierde. Entonces esta gente se puede sentar y formular una conclusión basado en interpretación de datos que están en la Biblia, y dicen no, si tú eres salvo siempre vas a ser salvo. Entonces son estas técnicas que se puede decir que se pueden interpretar dentro del evangelio para convencer a la gente de lo que es correcto o incorrecto, de lo que es bíblico o no bíblico. Esto es más o menos lo que intentaba hacer Charlie Kirk en las universidades. El método socrático, que es algo, Sócrates vivió antes de Jesucristo, imagínense, y en ese griego, esa filosofía griega, fue el que dijo, para que lleguemos a una conclusión yo tengo que formular una tesis. Si tú no estás de acuerdo conmigo, tú me das una antítesis para concluir en una síntesis, que es lo más apegado a la verdad. Pero la filosofía griega solamente te podía llegar a una conclusión basado en lo que decía en este pasaje, apelando a la conciencia humana, al razonamiento, a la ética, a valores universales, como lo que es bueno y lo que es malo. Así trabajaban los griegos. Proverbios 22:6 dice: antes de que llegue todo este merequetengue a la vida de tus hijos, que les llegue un Fito, que les llegue un Charlie Kirk, que les llegue gente que te lo tenga que explicar de cierta manera para que tú lo entiendas, Proverbio 22:6 dice: instruye
al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. O sea, literalmente, hay otras versiones que dicen, como que infieren que tu niño se te puede ir o se te va a ir en algún momento de tu vida, porque él como un ser autónomo, independiente, agente libre. Tu niño va a tomar decisiones, le va a llegar gente, lo va a convencer de cosas diferentes, de filosofías diferentes, que va a entender. Y tu hijo, que te está viendo todos los días de su vida, tu hijo inclusive va a discernir entre tu irracionalidad y tu racionalidad. O sea, tu hijo, cuando tú lo instruyes, él te va a conocer tanto, aunque no te diga nada, que él va a ver cuando estás siendo irracional en tu disciplina. Él lo va a mirar. Entonces, algún tiempo alguien le va a venir, esa serpiente antigua que les he hablado, va a venir y les va a decir: tu papá está mal aquí, tu mamá está mal aquí. Y va a llegar ahí. Pero dice este proverbio aquí: instruye, dice de manera perfecta, instrúyelo, para que aun cuando él sea viejo, esa semillita que la palabra de Dios dice que nunca va a regresar vacía, se clave ahí y fermine dentro del corazón de tu hijo. Proverbio 22:6. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido o perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mateo 16:24-28 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir, así dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Quédense con este pasaje en la prédica de hoy, es muy importante. Entonces, repito, Jesús dijo a sus discípulos. Fíjense lo radical del maestro de maestros, Hoy en día tenemos en nuestra computadora, en nuestro disco duro, que la palabra radical es mala, porque cuando eres radical, siempre se nos asocia en esta cultura, no sé, con un gobierno radical de Maduro, con un gobierno en Corea, con algún, inclusive dentro de las iglesias, el legalismo, son radicales. ¿Sí me entienden? Entonces tenemos esa connotación de negatividad en la palabra radical, pero hay que discernirlo. Quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Eso es una paradoja. Si tú quieres vivir, tienes que perder tu vida. ¿Cómo? Los círculos no pueden ser cuadrados. Si tú quieres vivir, tienes que perder tu vida. Palabras de Jesús, literales, verbatim. Dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su propia alma? ¿De qué te sirve Armani, Dolce Gabbana, Range Rover para pasear? Dice la canción. ¿De qué te sirve? Hay un corrido que la gente canta mucho, es Armani y Dolce Gabbana. Entonces el mundo siempre nos ofrece todas esas cosas que son literalmente lo que anda detrás, de lo que anda detrás la gente, ¿no? En esta vida. Y dice: si ganara el mundo y perdiere su propia alma, ¿o qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ok, espérame tantito. ¿Pero qué no nos han dicho siempre en las iglesias? Que no andamos por obras, que es a través de la gracia que somos salvos. Se nos ha enseñado, ¿no?, que no son las obras, que es por gracia de Dios que nosotros alcanzamos salvación, which I believe, que es verdad. Pero aquí el maestro de maestros, les repito, ¿qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá con su gloria, dice, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, o sea que las obras sí son importantes.
importantes, ¿no? Pero recuerden, la persona que mete dinero aquí para lavarme de pecado es una obra. Porque si hay gente que millonaria, que ha hecho mal, no sé, toman viajes, toman lo que quieran del mundo, y muchas de las veces donan para salvar, para saciar su alma, decir, mira, yo ayudo, yo no le hago mal a nadie. Es el razonamiento popular: yo no le hago daño a nadie, yo me porto bien, yo soy una persona que, si yo no creo en Dios, pero o no sé cuál es el Dios verdadero, pero yo pues no le hago daño a nadie. Es el razonamiento, vamos a decirlo, universal. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya, o que no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo de su reino. Todo un debate ese tema, ni me meto ahí. Pero creo que preparé aquí un Efesios 2, no lo tengo ahí arriba, pero lo debo de tener aquí. Efesios 2. Efesios 2, creo que es del 8 y el 9. Dice, porque por su gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo, está diciendo aquí, por su gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice el apóstol. O sea, no es por lo que yo haga para decir, yo ayudé, yo doné, yo rescaté niños, yo fui y le corté el pelo a homeless en la calle, yo le llevé mandado, yo le llevé despensa a la gente. No es por mi obra para que nadie se gloríe. Hay un poco de contradicción, pero si te metes realmente a discernir eso, no la hay. Lee el 2 de Efesios, todo el capítulo 2. No lo apunté y no sé qué. Pero, entonces, les hablé de todo eso y viene la pregunta: ¿por qué nos conviene cambiar la atmósfera, ya sea de tu trabajo, ya sea de tu casa? Hay atmósferas en las casas que muchas de las veces, cuando tú llegas a una casa, tú sientes atmósferas diferentes. No sé si estoy solo en esto, pero no sé, en la casa que yo crecí, ¿no? Ahí con mi tía, ahí había una atmósfera de cuando llegábamos, era literalmente no reglas, era una atmósfera de tomar, de hacer lo que quieras, de dormirte a la hora que sea, de vicio, de cosas que en esa estructura no, en ese hogar, ¿no? Some people call it a broken home. No había esa autoridad, vamos a decir, paterna, una figura paterna que quizás pusiera las cosas un poco en orden, ¿no? Pero se siente cuando yo he ido a casas de amigos hace años, y me recordaba mucho a la casa de mi tía. Se sentía ese mismo espíritu, ese mismo patrón. Y no por criticar, de hecho mi tía Alma ha mejorado muchísimo. Ya que dije el nombre de la tía Alma, un saludo ya cuando subamos esto a YouTube. Mi tía, gracias a Dios, una señora próspera, trabaja, mi tía Alma, ya que estamos hablando de ella, tiene un TikTok con más de 300,000 seguidores. Wow. Lane Tile, 300,000 seguidores. Yo no puedo juntar 1,000, perdón, 100. Entonces, empieza el año, muchachos, vivimos esta vida en las atmósferas del trabajo, en las atmósferas de la casa, y comienza la atmósfera de la festividad que nos va a invadir mes con mes, a veces hasta 2 veces por mes. Entonces les preparé, comencé aquí con Año Nuevo. Año Nuevo, ustedes saben, en lo que comienza el año, comienza, lo voy a decir con todas sus letras, la brujería. Que ponte ropa interior amarillo para que atraiga no sé qué, hay tantas cosas que se le adjudican para que este año, para que los espíritus malignos salgan, y vamos a hacer esto, vamos a comer 12 uvas, no sé qué significado tenga. De hecho sí lo investigué en mi teléfono, pero literalmente es leer una Biblia de tanto significado pagano.
que hay en todas nuestras festividades. Por eso, muchachos, antes de que se me olvide dar esta nota, que creo que la apunté ahí en algún lugar, lo que quiero hacer hoy, quiero apuntar la luz a problemas, a cosas culturales que tenemos en esta vida. No se distraigan con la hermosa Halle. Cosas culturales que nos invaden en esta vida y pensamos, literalmente pensamos que es lo normal. Es la atmósfera que es parte de nuestra vida, ¿no? O sea, como les digo, yo crecí en una casa en donde se pegaba tallo, y crecí, digo, porque pues casi siempre estaba yo ahí en la casa de la tía, pero se pegaba tallo, se fumaba cigarro, y luego en la tarde se tomaba cerveza, y en los fines de semana veíamos fútbol, y en los fines de semana sobre todo se tomaba, y eso fue normal para mí. Esa fue mi atmósfera, porque es la ay, ¿cómo se le llama? Pero hay un ejemplo con una rana. ¿Se han mirado The Frog in the Water? Que una rana no se da cuenta que la están hirviendo, solo la meten al agua caliente y no se da cuenta que está hirviendo, y ahí se queda. Búsquenlo, es muy interesante, y es básicamente lo que nos pasa a los seres humanos en esta vida, ¿no? En lo que creces, ahí te das cuenta. A ver, ¿por qué no nos gusta el golf, mexicanos? ¿Por qué nos gusta el fútbol? ¿Por qué no nos gusta el cricket? Porque nadie juega cricket. Ve a India y allá les gusta el cricket, porque es tu atmósfera. Entonces, después de ahí ya terminamos, ¿no? Apenas vamos recuperando de la tamaliza, de todo eso, y nos dicen que viene el Día del Amor y la Amistad. Y la empresa restaurantera genera mucho dinero. Los restaurantes están llenos, la gente que vende globos, hay un comercio total, y entonces andamos, híjole, ojalá, y a pesar entonces ya me llegaron los taxes. Fierro, vámonos a ¿qué? ¿California, Lili? O vámonos. Entonces ese ciclo de la atmósfera que te va envolviendo empieza en Año Nuevo, después de ahí sigue Thanksgiving, y se maneja también un espíritu de lujuria, ¿no? Unos que se llevan a la esposa, a la Arizona Charlies, y a la otra amante a París. Fíjate, imagina. Y la mujer, a lo mejor la que se quedó, se fue al Land Resort, y pensaba que andaba en su casa. Y es un espíritu, se mueve mucho, se promueve. Hay canciones en México que hablan del 14 de febrero y toda la lujuria, todo el pecado que se promueve. Bajita la mano, vamos a decirlo así. Y luego después de ahí viene, ¿quién sabe qué es esto? San Patricio. De hecho, ¿se sabe la historia de San Patricio? Do you guys have an idea? I might just get into it a little bit. Pero San Patricio era un cristiano que, déjense los busco para... ¿Quién fue San Patricio? Su nombre fue Maud Sukkah, no Patrick, pero nació alrededor de 385 después de Cristo, probablemente en Britania o en Escocia. Dice, muerte fue el 17 de marzo del año 461. Y él, su historia real estuvo en cautiverio y después tuvo su conversión. A los 16 años fue secuestrado por piratas irlandeses y vendido como esclavo en Irlanda. Trabajó cuidando ovejas, y en ese aislamiento se acercó profundamente a Dios. Después de 6 años tuvo un sueño donde Dios le indicó escapar, logró huir y volver a su familia en Britania, llamado misionero. Más tarde tuvo otra visión. En fin, él es conocido porque perdonó a los que lo secuestraron y lo llevaron a cautiverio. Y él, de hecho, el trébol, según que tiene un significado de Trinidad, de la Trinidad cristiana. Entonces, la esperanza, el verde, que significa esperanza nueva en Cristo, vida. Serpientes expulsadas, la metáfora de expulsión del paganismo. O sea, yo no sé, no podemos
decir si él fue bueno, fue malo, fue qué espíritu realmente se movía ahí, pero si era un mensaje cristocéntrico. Pasaron los años y ¿quién se acuerda de Cristo en un St. Patrick's Day? ¿Quién sabe que tiene un trasfondo quizás cristiano? Entonces nadie, ¿no? Entonces ¿cómo la sociedad, ese ejemplo de la rana, se empieza a diluir tu atmósfera y se pierde el significado verdadero? Después aquí, ¿quién pudiera hacer un link entre la crucifixión de Jesucristo y huevos que los pone una coneja? Para empezar, los conejos no ponen huevos, ¿no? O sea, imagínense, este día celebramos, que de hecho es la celebración cristiana, entre comillas, más antigua, que es la resurrección y vida de Jesucristo, porque la Navidad es un poquito más moderna, pero ya voy a llegar ahí. Entonces, pudiera estar aquí una hora en este tema, pero ya después de ahí, que andamos ahí comprando huevecillos, llevando a los niños, dando ese ciclo de vida, esa atmósfera que nos viene el Día de las Madres, que también tiene un trasfondo súper espiritual. El Día de las Madres, porque acuérdense, siempre, el plan de Dios es Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Siempre es esa figura paterna, siempre Dios. Es que cuando lo miré, Ernesto, que levantó a Jalimé, le tomé la foto. Entonces, imagínense, creo que aquí también tengo una nota de un verso para el Día de las Madres. Pero literalmente, imagínense, todo solamente barajeándoselas rápidamente. El Día de la Madre, si hay una tendencia, no sé si pagana o mundana en el mundo, de siempre elevar a la mujer, el feminismo, todos estos movimientos, y por encima del hombre. Yo no sé si en rebelión contra el diseño de Dios, que es Padre, que es el orden de las cosas, que es Padre, cabeza de Jesucristo, Jesucristo cabeza del hombre, si no me equivoco, o de la iglesia, y luego hombre cabeza de mujer, mujer cabeza de familia. Y así está estructurado, no porque podamos decir que alguno tenga más valor que otro, sino porque es la estructura de las cosas. Todo tiene que tener una estructura. No vas a poner un cielo en un cimiento, no, viene un cimiento, vienen paredes, después viene el techo, para poder estructurar algo. Luego, después de ahí, de Mother's Day, dijeron, oh, ok, sure, you guys are gonna get Father's Day. Después dice el mundo, y lo dice mi mamá, que ahí estoy yo y Jali, mamá, quiéreme más. Entonces, el Día del Padre, y de hecho, si vi la comparativa de cuánto se gasta en el Día de las Madres en comparación a cuánto se gasta en el Día del Padre, y es muy significativo, siempre se le invierte más a la mamá. ¿Has visto aquí en Las Vegas, no? Que el Día del Padre, el Día de la Madre, se pone en cada esquina a vender No se ve porque el mercado no promueve al padre de la manera como promueve a la madre. Y luego viene, inclusive hasta el Día de los Padres, era una tendencia que había mamás solteras, luchonas, todoterreno, que decían, es Día del Padre, pero yo me voy a festejar en el concierto de Jenny Rivera, porque yo he sido madre y padre a la vez. No manches. Oyes, entonces, después de ahí andamos ajetreados, ¿no? Un poquito. Bueno, entonces, ¿qué? ¿A dónde vamos a cenar, Wendy? No sé, Ernesto, hiciste frijoles. No es cierto. Igual yo, ¿no? En la casa, ¿a dónde vamos a cenar, Lili? I don't know. Your dad got bologna. Un sándwich, no sé. Pero culturalmente, ¿no? Así se maneja.
Después viene el 4 de julio, ya sabemos, corriéndole para allá, corriéndole para acá. Alguna gente agarra una cabaña, los que estamos aquí en Vegas se van a quedar allá, tronar cohetes, pool parties, hot dogs, hamburguesas. Entonces andamos corriendo. Pero a esa atmósfera añádele que entre intermedios, el cumpleaños de tu hijo, el cumpleaños de se te murió tu perrito. Entonces hay 70,000 atmósferas en medio de lo cultural, de lo que ya el establecimiento te dijo como días festivos para que te mantengas ahí, para que tu dinero no solamente te lo paguen, sino para que tú también pagues, compres. Y no les estoy incluyendo la gente que es fanática a los nuevos iPhones. Ahorita que salió el nuevo iPhone 17, mucha gente lo quiere, de 2-3 años a lo mejor, y agarran otro, y así va. Y llegamos hasta la que nos está invadiendo hoy en día, que es la que quizás de manera más descarada promueva la muerte, ¿no? El trasfondo pagano, que de hecho, escuchen bien lo que les estoy diciendo. Esta prédica del día de hoy yo no quise muy bien que fuera para ellos, más bien la estructuré para nosotros padres, porque yo no me voy a parar el día de hoy aquí a decir no hagamos esto e ignorar todo esto, porque si realmente nos ponemos usted investigue en su casa cada una de las festividades, las cuales no las invaden mes tras mes, todas tienen un trasfondo pagano, absolutamente todas. Así que no vamos a ser solamente visuales y decir esto tiene sangre, esto tiene un muerto, porque esto tiene sangre y esto tiene un muerto, esto yo lo erradico. Pero aquello que tiene mucho trasfondo pagano, eso sí está bien, porque Santa Claus, y de hecho miren, antes de llegar a Santa Claus les hablaba que este era el más descarado, porque literalmente se manifiesta, inclusive la iglesia de Satanás fundada por Anthony LaVey dice: I'm glad that Christian parents, me da mucho gusto que los padres cristianos por lo menos dejen a sus niños adorar al diablo por lo menos una vez al año. Y después su risa macabra. Esto es de él, de sus labios, de esta persona. Busqué la etimología, que es el significado de la palabra de pagano, de la palabra pagano, y dice, proviene del latín. Dice que originalmente significaba aldeano, o sea, una aldea, alguien que vive en una aldea o habitante del campo. En tiempos del Imperio Romano, la palabra se usaba para referirse a las personas que vivían lejos de las ciudades, donde el cristianismo se estaba expandiendo más rápido. Dice, como estas personas seguían practicando religiones antiguas, politeísmo, que es adoración a muchos dioses, idolatría, cultos a dioses de la naturaleza. Dice, los cristianos empezaron a usar el término paganos para describir a quienes no seguían a Cristo. Amén. O sea, siempre hemos escuchado eso es pagano, eso es pagano. ¿Qué es ser pagano? Pagano es todo lo que está alejado de Cristo, todo lo que no tiene nada que ver con Cristo. Y si buscamos, de hecho el que me sorprendió más en este research que hice es el de San Patricio, porque no sabía que tenía tanto trasfondo, voy a decir cristiano, porque lo más probable es que era parte del catolicismo, por eso es San Patricio, como se les llama en la iglesia católica. Is there more? Yeah. And then right after that, ahí llegamos con otra tradición enorme aquí en los Estados Unidos, que es quizás en este país la más original, que es de aquí, de este país, que es Thanksgiving, que es el Día de Acción de Gracias. Ya sabremos la historia de cuando llegaron los settlers, que tuvieron una feast, una comida con los nativos para agradecer a Dios. Y esta fue, no sé si fue George Washington o alguno de los fundadores que lo hizo oficialmente como el primer holiday de los Estados Unidos.
acción de gracias. Una de las más, que se puede decir, más genuinas celebraciones en el país. Y después de ahí, prepárense. Ya creo que el promedio que se gasta una familia en Thanksgiving es entre $200 y $500 en todo el país. Cada familia gasta entre $200 y $500. O sea que cada una de estas es dinero, totalmente. En cada holiday, en cada familia, Thanksgiving. El Navidad creo que sube hasta los $3,000, un average de 1,500 a 3,000 por familia. Pero lo que mueve, lo que les decía, que quizás este es el holiday, la festividad más genuina que tenemos hoy en día. De todas maneras, es muy fácil perderse en esa atmósfera de comer pavo y de olvidarte de la acción de gracias. Entonces, de hecho, cuando andaba en mi aventura yo de querer meterme con Metro, de law enforcement, con la policía, me acuerdo que decía un oficial, okay, you guys really want to be cops? Okay, let me tell you, for the next 5 years, por los siguientes 5 años, en Navidad y sobre todo en Acción de Gracias, no vas a estar en casa. 100%. Why? Acción de Gracias es el día con violencia doméstica más grande en todo el país. Cuando la familia se reúne con alcohol, se pelean y hay la violencia doméstica más, las broncas, pues. Reúne la familia, reúne el alcohol, van a haber broncas. Datos, no opiniones, literalmente. Y luego después llegamos con Papá Noé. ¿Es Papá Noé o mamá tampoco? Y cómo no olvidarte, y esto ya lo digo en una nota más seria, no que los invite a olvidarse del sacrificio, del nacimiento, no del sacrificio, sino del nacimiento de nuestro Redentor, de Jesucristo. Cuando esto es when you have a cute Santa Claus, o sea, miren, se los juro que yo me considero un hombre macho, varón masculino, pero hasta a mí me dan ganas de pellizcarle los cachetitos y tomarme una foto, porque mira, o sea, como dice Lili, that's a cute Santa Claus, and he got a really cute Santa Claus. That's a cute Santa Claus. Si me quieren acompañar a 2 Corintios 16, 48. 2 Corintios 6, 14, 18. Dice: somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué compañerismo? ¿O qué tiene que ver la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Voy a hacer un paréntesis ahí en el 14. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque el compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Y qué tiene que ver la luz con la oscuridad? ¿Qué tiene que ver la luz con la oscuridad? En el primer pasaje que les leía, cuando abrí hoy, decía en 2 Corintios 4, 1, 6, 2 Corintios 4, 1, 6, que es un poquito más atrás de aquí, decía: antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andamos con astucia ni adulterando, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana. Les decía eso. Pero ¿cuál es nuestro llamado como gente de Dios, como iglesia, como pueblo del Señor, literalmente? Y hay solamente dos cosas que es literalmente lo que nos tiene que describir cuando quizás algún día tú vas a una fiesta en la cual ya te la sabes, ¿no? Nuestro llamado es ser luz. ¿Y qué pasa con la luz? ¿Qué característica tiene la luz? La luz tiene una característica. Observa la luz. La luz no se adapta a su atmósfera. Porque si la luz entra a un cuarto oscuro, ese cuarto oscuro se convierte en luz. O sea, la luz tiene manifiesta eso literalmente, porque la luz viaja.
En un laboratorio puedes mirar los millones de átomos y todo lo que tiene la luz, pero siempre la luz va a viajar. Cuando tú prendes la luz, está viajando, no se va a adaptar al oscuro. La luz en donde topa va a ser luz, y las tinieblas o la oscuridad son estéticas, no se mueven. Lo que está oscuro está estancado. Y si tú miras a las personas que andan en tinieblas, están estancadas. Es la misma, puedes llevarlo de lo físico a lo espiritual. Como las personas que están en luz pueden viajar, pueden moverse de otras maneras espiritualmente hablando. Entonces, la luz. ¿Y qué otra? ¿Cuál es nuestro llamado? Es brillar. ¿Qué pasa con las personas que han sido cegadas por el Dios de este siglo? Están en tinieblas, pero ¿qué pasa con ellos? No pueden brillar en ningún lado, no pueden ver más allá de esas vendas que el enemigo dice que puso en sus ojos. Pero nosotros que fuimos llamados a ser luz, y de hecho se utiliza mucho el término de ser sal, de la sal de este mundo. Y también la sal, y al igual que la luz, tiene esa peculiaridad que la sal tú no puedes hacer dulce la sal, no va a cambiar su naturaleza. La sal es salada. La sal es salada literalmente, no puede tener una naturaleza diferente. La atmósfera no va a cambiar en lo absoluto nunca de la sal y nunca de la luz. Entonces dice aquí lo que ya estaba en el pasaje 15. Dice: ¿y qué orcodia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Nosotros, tú, lo que está dentro de ti, templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre. O dice ahí por madre, solamente pregunto. Y seré vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Notan como aquí se hace la distinción? Aquí se hace la distinción de género, porque sabe que somos uno, o sea, como humanidad somos hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Y entonces, ¿por qué cambiemos a why change the atmosphere micro level? Cuando les hablo de nivel macro, les estoy hablando de nivel cultural. Lo que cuando tú sales de tu casa, lo que cuando tú abres Facebook, lo que cuando tú prendes Telemundo, Univisión, CNN, ABC, lo que sea corriente extrema de la televisión, que son mainstream media, te van a invadir totalmente para que desde que te desenrolles de la cama, prendas la tele, te dicten moral, después de ahí te digan que ya es año nuevo, que vas a comprar esto, después de ahí te digan que ahí viene 14 de febrero, ve a cenar porque esto y lo otro, y así te traen todo el año, vamos, ven esto, lo otro, elige presidente, ahí viene un nuevo gobierno y te van a decir que vienes y que vamos, y en todo eso, acuérdate, es el nivel macro, llegamos al nivel micro, que es, micro es pequeño, macro es grande. En el nivel micro de tu vida, que son las pequeñas, tu trabajo, que son las labores, que es con lo que te enfrentas en el día a día, tú, de manera personal, está en el trabajo. ¿Y cuántos hemos mirado que alguno de estos trabajadores quizás aquí en su atmósfera tenga la foto de su abuelito,
Uno va a tener la foto de su perrito, otro va a tener la foto de su novia que está en China y no la conoce, y no sé, pero están cambiando su atmósfera para que decir, mira, yo estoy trabajando aquí, tengo planes, tengo metas, voy a hacer las cosas de una manera. Y en tu cuarto, ¿no? Cuando está tu cuarto así, cuando está tu recámara así, ¿cómo está tu atmósfera emocional, espiritual cuando está así? ¿O cómo está tu atmósfera? ¿Cómo está tu vida espiritualmente si así está tu recámara? Porque es un conjunto de cosas. De hecho, de hecho, se me ha olvidado recordarles que oremos por él, ¿no? Porque es una persona que yo aprendí mucho de él en redes sociales, que es Jordan Peterson, que está muy enfermo, ya lleva tiempo, parece que no se está viendo bien la situación, pero este era su famous quote, y era contra la gente de izquierda, los liberales que van y protestan y queman calles y que pro miles de cosas. Decía Peterson, limpia tu cuarto and then you go out and change the world. Dice, primero haz tu recámara y luego vas y te preocupas, porque él infiere que esas que tienen el pelo verde de seguro ni su cuarto limpian, pero quieren ir a protestar, a cambiar el mundo por las mujeres, por los inmigrantes, por la gente transgénero, por miles de cosas. ¿Qué creen? El gobierno les dijo que así pensaran, porque ellos no se levantaron un día y dijeron, ¿sabes qué? La Jenny Rivera tiene razón. Es más, Beyoncé, the single ladies, sí es cierto. You don't need a man. No, son ideologías que alguien ya se las vendió. Y existe esta filosofía, de hecho japonesa, muy bonita, que se llama Kintsugi. No los estoy invitando a que vayan a leer teorías o filosofías con trasfondos paganos, malos, antiguos, de algún tipo de serpiente antigua, pero sí hay que tener la astucia de la serpiente. Fíjense de lo que les estoy hablando. Y esa astucia de la serpiente, que de hecho es bíblico, dice, sea astuto como la serpiente en la manera de cómo ella discierne. Y fíjense, eso lo podemos llevar al nivel micro. Cuando juega fútbol, en el fútbol, ¿no? Como cuando yo y Daniel nos cae gordo perder con Argentina. We don't like losing to Argentina in soccer, en el mundial. Y siempre nos ganan a México, siempre nos gana Argentina. Pero luego decimos, Argentina es el enemigo, futbolísticamente hablando, porque luego la gente ya lo lleva a nivel cultural, que meseros, y luego los argentinos a los mexicanos que saltamuros, y ya lo llevan a rangos culturales. Pero cuando hablamos de fútbol, Argentina es el enemigo, porque es superior a nosotros. Entonces tú les quieres ganar, pero dices, ¿sabes qué? Los argentinos cómo pegan, dan patadas cuando tienen que pegar, juegan fútbol cuando tienen que jugar, y tienen esa viveza, esa astucia en la cancha que el mexicano no la tiene. Entonces dices, cuando miras al enemigo, puedes aprender del enemigo. Y de hecho, no les tengo el verso, pero hay un verso que dice, hay que ser astutos incluso como la serpiente. Y este tipo de filosofías, como esta de la Kintsugi, que es literalmente la ilustración de un jarrón, que es esta filosofía que cuando se te rompe un jarrón, adquiere una belleza cuando lo reparas. Porque no hay nada más hermoso, más bello en esta vida que algo roto que se repara. Y tú míralo en tu corazón, tú míralo en las personas, tú míralo inclusive en el testimonio de los tazos dorados. Entre más tirados, más muertos están ahí, cuando llega un hombre y les habla de Cristo y los salva, créeme que el testimonio de ese hombre tirado en el piso, en las calles, violado o violador inclusive, o drogadicto, ese hombre tiene más testimonio que uno que tuvo una vida perfecta, que un jarro que no se quebró nunca, que siempre mantuvo su color intacto. Entonces, en esta filosofía japonesa muestra cómo es más lindo incluso ser redimido. El nombre de redención de nosotros, esa redención
de algo que algún día fue roto, fue separado, fue apartado, fue lo vergonzoso. Ahí es donde, mira la historia de todos los profetas. Mira a David, nadie daba un peso por él. Siempre, David era quebradísimo, así como tú y como yo, pero el Señor nos puso para atrás y fuimos un jarro más hermoso, amén. Inclusive esta muchachos, siempre con mis ejemplos futbolísticos, perdónenme, pero yo, el partido que más recuerdo de mi América es cuando íbamos perdiendo 2-0, nos habían expulsado a uno, faltaban 3 minutos para que se acabe el juego y contra todos los pronósticos el portero metió gol y ganó el América. El portero en el último minuto, 2-0 abajo, empatamos 2. Entonces esa paradoja de las que les hablaba al principio, esa paradoja es más memorable, algo que parecía perdido, que un partido como cuando le metimos 7-0 al Cruz Azul. Si nos acordamos, qué chido el 7-0, pero todo salió perfecto, whatever, we beat them. Pero cuando todo está por los suelos es cuando hay esa redención, cuando se redime. Y para cerrar, Mateo 16, 24, 28 dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pescadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Dice que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Dice publicanos, no republicanos. Y los pecadores, al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Él vino por esos tazos dorados, porque él sabía. Y fíjense, se tiene que leer mucho en contexto, pero créanme que nuestro Señor aquí se quitó la barra. ¿Quién entiende el término se quitó la barra? Porque estos publicanos no estaban sanos, porque ellos eran orgullosos, era gente orgullosa, que era un pecado del alma. El orgullo es un pecado del alma, que es la historia del hijo pródigo. Que el que se fue, el hijo que se fue y reclamó su herencia, se fue a saciar, a darle a la chuleta, se fue a darle gozadera al cuerpo. Véngase con lo que véngase. Agarró la zacatecana, se fue, tú sabes a dónde, y le dio con todo, pero a darle a lo del cuerpo. Pero lo del alma era lo de estos publicanos, esos problemas de la envidia, del coraje, del celo, esos son del alma. Esos que el hijo que se quedó, en la historia del hijo pródigo, dijo: ¿por qué a él? Dice que se fue allá y se gastó su dinero con prostitutas. ¿Por qué a él lo recibes con un cabrito asado, cochinita pibil, zacatecana, fiestonón? Y a mí, que aquí me quedé, a mí que siempre he estado aquí contigo, nunca me hiciste eso. Pero imagínate el pecado escondido que él tenía, que es inclusive más grave que los pecados del cuerpo, que son los pecados del alma, muchachos. Entonces dice, al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, pero ellos estaban enfermos. Pero acuérdense, en todo este ministerio, porque la Biblia se lee en contexto, en todo este ministerio al Señor ya se le quería apedrear, al Señor ya se le quería apresar, y andaba ya en sus últimas cumpliendo su misión. No se iba a poner él a testificar totalmente a esas computadoras, a esos discos duros religiosos que ya estaban seguros de que se le tenía que matar, y ella conocía sus corazones. Porque va a perder su tiempo en explicarles otra vez. Entonces se quitó la barra nuestro Señor, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Iba a decir pescadores, pero también llamó muchos pescadores. Fíjense nomás lo que es. Entonces, wow, me da un poquito agüita porque en bajada me acelero un poquito. En bajada te carrera.
Pues con esto termino, o terminé más bien dicho, pero hago siempre énfasis en ese renglón. Siempre hago énfasis en los puntos de que obviamente siempre hemos dicho que lo que se está haciendo aquí no es religión, porque de hecho hay un significado para la religión, hay un literalmente un significado de lo que la palabra significa en sí. Y creo que la palabra religión solamente aparece una vez en la Biblia, si no me equivoco. Pero la religión perfecta, dice la palabra, que es ayudar a los huérfanos y a las viudas. Es el ayudar. Si tú quieres la religión perfecta, ve, ayuda a tu prójimo. Si tú quieres la religión, si tú quieres sanar, da. Si tú quieres sanar, da. Pero muchas de las veces cuando la gente quiere sanar, quiere que le demos. La gente viene a la iglesia y se sienta aquí, escucha, y si no le das algo, se va. Porque la gente quiere recibir, la gente no quiere dar. Y todo este mensaje, si lo entendiste, si estuviste atento, es que si tú quieres la vida, la tienes que perder. Si tú quieres recibir, tienes que dar. Entonces este evangelio no miente en ese aspecto, no se contradice entre sí, porque hay una palabra, hay un trasfondo en todas las cosas que hacemos, espiritual, desde el año nuevo hasta la Navidad. Hay un trasfondo espiritual en cada una de las decisiones que hacemos en nuestra vida. Cuando le doy de comer a mi esposo y cuando no, cuando saludo a mi esposa y cuando no, cuando voy a trabajar o cuando no. Hay un trasfondo espiritual en cada una de las decisiones que tomamos. Solamente es cuestión de tener esa astucia, ese discernimiento, de entender que hay cosas en esta vida las cuales tenemos que parar oído y escuchar y discernir y entregar, no recibir, sino entregar. ¿Entregar qué? Entregar atención, abrir nuestro corazón, abrir nuestro oído. La palabra de Dios dice: el que tenga oído, escuche. Porque el orgulloso, de hecho la palabra dice que la destrucción viene antes del orgullo. O sea, si va a haber destrucción en un país, el país se volvió orgulloso. Mira Estados Unidos. Si va a haber destrucción en Israel, Israel se volvió orgulloso. Si va a haber destrucción en un matrimonio, alguno de los dos se volvió orgulloso. Si va a haber destrucción en una amistad, alguno de los dos se volvió orgulloso. Entonces la palabra, el proverbio de hecho dice así, que la destrucción solamente proviene de la raíz del orgullo. Así que si te quieres poner de pie este día, vamos a orar. Ayúdame a orar, ayúdame a orar. Y este día te tengo una encomienda. Te tengo una encomienda a que no repitamos lo mismo. Porque algo que yo miré o he tenido el discernimiento de que muchas de las veces en las iglesias criticamos a la iglesia mayor o a la iglesia de la cual todos provenimos y decimos: ellos no oran, ellos rezan, ellos repiten lo mismo. ¿Qué es un rezo? Es recitar. ¿Recitar qué? Lo mismo. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Perdóname, Señor, Dios Padre, me hinco, Señor Padre mío. Pero vienes a las iglesias evangélicas y es aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, Padre Santísimo, aleluya, gloria a Dios. Y es lo mismo. Aunque no lo reconozcan, es rezar. Porque el Señor fue muy claro en este punto. El Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. La palabra es verdad, va a tener fruto espiritual. Porque el Espíritu Santo es el que te va a llevar a toda verdad y a toda justicia, no la acción repetitiva. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Pero sí dijo el Señor, sí nos enseñó cómo orar, cómo comunicarte con Él, y dijo: Padre nuestro que estás en el cielo. Aplícalo de manera espiritual. Padre nuestro que estás en el cielo.
santificamos tu nombre y que venga a nosotros tu reino, no el de Año Nuevo, no el de Thanksgiving, no el de Halloween, que venga tu reino y que se haga tu voluntad, no la del gobierno. Pónganse globitos en Navidad, danos hoy nuestro pan de cada día, no solo en acción de gracias, gratitud todo el año. Perdona nuestras ofensas, porque ¿qué crees? Vas a seguir ofendiendo, vamos a seguir ofendiendo. Perdona nuestras ofensas, vamos a seguir ofendiendo. Así como nosotros algún día llegué a perdonar a alguien que me ofendió. Hay gente que me ha ofendido de manera que es muy fea como me han ofendido, pero créeme que yo he ofendido a gente de manera a lo mejor hasta más fea. Y dice: no nos dejes caer en tentación. Prende tu celular y hay miles de tentaciones, y yo lo sé cognitivamente que voy a caer en tentación y lo vuelvo a abrir. Y dice: líbranos del mal. Y después dice: amén. Entonces es discernir la escritura y aplicarla en tu vida. Por eso pide al Espíritu Santo que se mueva en ti. Díselo: muévete en mí. Vamos, díselo. Que toque tu mente, ese disco duro. No me mires a mí, mírate a ti. Dile que se mueva. Dile que se mueva en ti. Y muévete en mí. Muévete en mí. Y toca mi mente, mi corazón. Vamos, díselo. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios, aquí vamos. El Espíritu de Dios está. Vamos, ten un momento con él. Ten un momento aquí. Ya vendrá mañana, ya vendrá el trabajo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Deja que se mueva ahí. Está aquí para consolar. Deja que te consuele. Está aquí para liberar. Ya vendrán los miedos algún día. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Una vez más, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Levanta tus manos a Él y dile: el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Deja que se mueva. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Con todo tu corazón, díselo. Y muévete en mí. Y muévete en mí. Y toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu
muchachos, recuerden, esa escritura en el principio, llévensela en su corazón el día de hoy, de que si quieren venir en pos de mí, así dijo el Señor, niégate a ti mismo, rechaza, be your own antivirus, sé tu propio antivirus y niégate a ti mismo. Ese es el secreto, negarnos a nosotros mismos, y las promesas de las bendiciones que Él nos va a otorgar sobrepasan todo entendimiento. Quedamos despedidos, que tengan buen día todos, a disfrutar todos en